Buenos días, nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria, eh, actualmente cursando el cuarto semestre y estudiamos en la Escuela Normal de Catepec. A lo largo de este cuarto semestre hemos estado trabajando con el profesor Jorge Elías Uribe y hemos tenido la fortuna de conocer un poco respecto a la materia docente y practicar incluso también en en el tercer ciclo de la licenciatura, bueno, más bien de primaria. Este equipo está conformado por la docente en formación Erika Montserrat y su servidora María Itzel. Vamos a realizar una entrevista enfocada principalmente en la enseñanza de la historia y también el porqué de su importancia del desarrollo y enseñanza de esta. Buenos días. La primera pregunta es, ¿para qué la enseñanza de la historia en las escuelas primarias? Bueno, antes que nada, agradezco el espacio a ustedes, queridas docentes en formación, y sobre todo el poder compartir en torno a esta ciencia tan importante que es la historia. Muy bien. Bueno, es importantísimo porque en la escuela nosotros buscamos un desarrollo integral, un desarrollo holístico, en el cual pues se le debe de mostrar todas las herramientas a nuestros estudiantes, tanto de las ciencias exactas como español, matemáticas, ciencias naturales, que después va a convertirse en química, en física y biología en la secundaria. También debemos demostrar las ciencias sociales, como la geografía, la historia, sobre todo, y pues parte de la formación cívica y ética. En el caso de la historia es importantísimo porque se necesita que el alumno sea consciente, que sea un ser reflexivo, cuestionante, ya que la historia nos va a permitir también conocer los hechos pasados y sobre todo la manera en que estos se desarrollan y han impactado hasta nuestros días. Nosotros hacemos historia en cada momento de nuestra vida, porque el día de ayer las condiciones y las circunstancias no van a ser las mismas al día de hoy. Entonces seamos conscientes de que tenemos y de que somos seres históricos. Entonces, al conocer nuestra historia, nos va a permitir también modificar aquellas conductas o patrones que inclusive se han venido repitiendo como un círculo vicioso. Entonces, esto también nos permite no volver a cometer los mismos errores. Hay una frase muy trillada, pero muy válida. El sujeto que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muy bien, gracias. Bien, profesor, gracias. Como segunda cuestión tenemos, ¿qué es el pensamiento histórico? El pensamiento histórico nos referimos a este modo de nosotros analizar, reflexionar, cuestionar, ya como lo venía diciendo, de la manera en que nosotros somos parte, una pieza de todo el proceso o desarrollo que se va teniendo a lo largo de la historia. Nosotros, al tener ese pensamiento, nos va a permitir también poder tener ciertas herramientas o características para tener esa conciencia, sobre todo. Y al momento de hacer uso de ello, también el modelo en que se va uno desarrollando los patrones de pensamiento. Y es una importante finalidad que tiene, es para que se dote al alumno de una serie de instrumentos de análisis. Al nosotros darle esos instrumentos de análisis, le va a permitir interpretar,
Si nosotros interpretamos los hechos históricos, como les hacía alusión en la primera pregunta, vamos a ser capaces también de ir deconstruyendo para ir nuevamente reconstruyendo toda la historia con autonomía y nuestra propia historia, porque pues somos seres conscientes de que lo que yo les decía, vamos haciendo historia a cada momento de nuestra vida. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta es, ¿qué implica pensar críticamente la historia? Bueno, ante todo es tener una visión imparcial. Esa visión imparcial quiere decir que no vamos a tomar o adoptar posturas, tanto de una parte o de otra, sino vamos a ver toda la historia desde un panorama o una amplitud general para nosotros poder dotar una realidad y poder entender sobre todo la parte del desarrollo histórico. Al nosotros ser imparciales, vamos a reconocer que hay diversas variantes históricas. Recordamos que siempre vamos a encontrar la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. A veces sucede que el mismo vencedor escribe la historia, pero sin embargo, como modo de subsistencia también, el otro grupo antagónico va a tener su propia historia. Si tal vez no va a ser la versión oficial o generalizada, vamos a encontrar también que ellos mantienen un propio sistema de creencias y de pensamientos que van pasando también de generación en generación. Pongo el ejemplo, aquí en nuestra patria, la historia ha sido escrita y desarrollada como los españoles han determinado, pero sin embargo nuestros pueblos en resistencia han dotado a sus generaciones también de esos conocimientos, de la sabiduría de nuestros pueblos. Es por ello que hasta el día de hoy podemos conocer códices, canciones, relatos, un sinfín de situaciones que nos reflejan el modo y la vida de ese tiempo específico. Entonces, de esa postura debe de tener el historiador, el maestro o cualquier sujeto que use estas herramientas, debe de tener esa visión imparcial para conocer. Recordemos que la historia y todas las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas, que es esto, 1 más 1 son 2 en todo el mundo, las implicaciones en las ciencias sociales, en la historia, es de que el panorama o las interpretaciones se van transformando conforme vamos teniendo nuevos hallazgos. Si vamos teniendo revelaciones en torno a algo que creíamos correcto y resulta que es erróneo, la historia se tiene que transformar. Esa es una situación de esta ciencia que debe ser dinámica y debe de tener esa apertura. Entonces, a esto tenemos que llegar conociendo el pensamiento histórico, ese pensamiento crítico, estar abiertos al cambio y a la evolución. Perfecto, profesor. Y como cuestionamiento final, retomando la pregunta anterior, ¿usted por qué cree que es importante desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo? Necesitamos ante todo ser críticos no solamente en la historia, sino en toda nuestra vida. Como yo le digo a mis alumnos, no se queden con lo que uno les dice, investiguen más ustedes, no se queden solamente con lo básico, más allá ustedes aliméntense. Entonces nosotros debemos de tener ese pensamiento crítico, o sea, al modo de, sí me están diciendo esto, pero ¿realmente será cierto? ¿Realmente es la totalidad? ¿O hay otras alternancias? Entonces siempre es necesario
ser críticos e interpelativos con todo lo que nos rodea, para poder acrecentar pues también nuestro juicio y pues nuestro aprendizaje ya enfocado en las aulas. Y reflexivo, debemos de ser siempre reflexivos en torno a lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. También la manera en cómo nos relacionamos con los demás, en este caso como sociedad. Cómo estamos construyendo también nuestra propia historia. Al tener nosotros la capacidad de reflexión desde nuestra práctica docente, personal y en cualquier ámbito o esfera, nos va a permitir también tener un constante retroalimentación, una constante guía que nos va a servir como una brújula que nos va a permitir analizar o vislumbrar si vamos por el camino correcto o tenemos que hacer un cambio, tenemos que reinventar ciertas situaciones. Entonces, esto es una capacidad, una habilidad que debemos de tener todos en nuestra vida para poder ser sujetos, pues, podría decirse, más cuestionantes, más que no se quedan solamente con lo que te dice la televisión, por ejemplo, sino que hay que seguir investigando, conociendo otras visiones, otras perspectivas, para poder tener un pensamiento enriquecido y sobre todo también una postura pues más concreta. Muchas gracias, maestro. Bueno, estas son todas las preguntas. Agradezco que se haya tomado el tiempo de poder ayudarnos y pues de dialogar de cierta manera y abrir igual más el panorama de nosotras, que no solamente nos quedemos con la idea de que enseñar historia pues es porque es una materia más, sino que sepamos el verdadero significado de cada una de las materias y la importancia que tienen igual cada una de ellas. Agradezco su dedicación y tiempo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Yo nada más les doy ese consejo de que pues sigamos adelante, sobre todo que cuando ustedes ya sean titulares de un grupo, que yo estoy seguro que va a ser así, reconozco sus capacidades, no enseñamos la historia nada más como fechas y decir es esto y atiborrar de contenidos y apréndete todo lo que dice aquí el libro, apréndetelo, esto es la historia. No, sino que el niño sea protagonista, no solo de su historia, sino que él también se empape o se recree en ese momento como si él fuera también parte del movimiento, por ejemplo, que se está describiendo o de la situación, que él se sienta partícipe. Ahí tiene que ver mucho también la imaginación, la creatividad. Debemos de siempre tenerlos motivados. Ahorita que estoy estudiando la maestría, me doy cuenta y nos dicen en cuestión de las neurociencias. Acuérdense que el cerebro que no se emociona, no aprende. Y apliquémoslo a nosotros mismos. Vamos a recordar más fácil una clase que nos dieron, que utilizamos muchos materiales, estuvimos contentos, felices, o aquella clase que nada más nos dicen, hagan un reporte de lectura y ya. Entonces, ¿cuál clase creen ustedes que nos queda más marcada? Pues aquella que pues estamos en juego, ¿no? Con todas otras habilidades. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, a mí me gustan más actividades dinámicas, casi las de leer y así, pues no. Entonces, inclusive en algunas ocasiones cuando tengo historia, hemos hecho el museo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos niños, así como si fueran esculturas, están en una posición adecuados, caracterizados, y cuando vas pasando en medio de la exposición con todos los padres de familia, ellos empiezan como a tomar vida y a hablar del personaje, qué pasó, qué hicieron, etcétera. Entonces, eso también va siendo algo muy vivencial. Entonces, les invito a ustedes, chicas, que vayan ustedes a lo largo de este tiempo buscando estrategias, no solo para la historia, sino para todas las materias que nos ayuden a hacer el cambio. Y cierro con esta frase.
seamos nosotros el maestro que siempre quisimos tener. Y yo creo que eso nos va a ayudar a pues tener un panorama y una idea de mejora educativa. Pues muchas gracias por el espacio y deseo que sigan adelante y podernos un día saludar con gusto, ya siendo colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Ujú.